buenas tardes nuevamente a otro programa de Derecho a Emprender. Junto conmigo tengo al hoy día elegante Gabriel Jorquera. Muchas gracias, Abner. Tenéis que mostrar el sí, ahora tiene mancuerna, evolucionó, ahora parecemos un poquito más abogados, así que agradecer nuevamente la compañía. Hoy día traemos un tema que yo creo que es bastante actual, Interesante. Sí, y además que tiene mucha aplicación, sobre todo en el tema de partir un emprendimiento. Sí, claro. O sea, es un tema que no es tan tocado ni tan visto, digamos, de qué se trata, muy estudiado por respecto a los emprendedores, Y también pero es un tema muy utilizado. Que eso me llama bastante la atención, de que a pesar de ser un tema bastante utilizado, no se tiene mucho conocimiento de cuáles son los alcances ni las obligaciones que conlleva este régimen. La parte entretenida es que la gente lo puede ver en todos lados, desde el supermercado, el aseo. Sí, claro. Esto se ve en todos lados. Entonces, por favor, presente el tema. Bueno, el tema de hoy día, entonces, es el régimen de subcontratación. ¿Ya? En el régimen de subcontratación, para decirlo bien en sencillo, ¿qué es lo que es la subcontratación? Hay una empresa principal, ¿ya? Que contrata los servicios de una empresa o de una persona. ¿Ya? ¿Ya? Y esa persona, además, tiene trabajadores. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, cuando se nos complica esto, es cuando hay una empresa principal, un contratista, y hay subcontratistas. Ya. O subcontratista del subcontratista. Ya, pero hagámoslo entretenido para que la gente lo vaya entendiendo un poco en la casa. Supongamos, yo tengo mi propia empresa y Sí. necesito gente que me haga limpieza. ¿Por qué? Porque es súper útil. Supongamos que si yo quiero tener gente que tiene que trabajar en la limpieza de la oficina, por ejemplo, tengo que capacitarlos, tengo que entrenarlos, que hagan lo que... enseñarles a hacer su Sí, trabajo claro. técnicamente. Sí. Y yo no tengo ni la expertise para hacerlo, ni tampoco tengo el tiempo, porque nuestro negocio está enfocado en un lado completamente Exacto. diferente. Entonces, ¿qué hago? Llego y te contrato a ti, que tú tienes una empresa de aseo. Sí. Entonces te digo, hola, ¿sabes qué? Necesito a 2 personas que vengan a ver el aseo de la oficina. Sí, claro. Entonces tú eres el contratista. El contratista, correcto. Ya, entonces tú me dices, ya, ¿tú vas a ir entonces o no? Sí, claro. Ya, tú vas. Sí. Y tú vas a prestar el servicio. No, quien lo presta son mis trabajadores. Ya, eso, ahí Sí, para que se vaya sí, sí, entendiendo claro. un poco la idea. Sí. Bueno, entonces, en este régimen, obviamente, hay obligaciones Ya. y hay derechos de ambas partes. Ujú. ¿Ya? ¿Y dónde quedan fijados estos derechos? Están en el Código del Trabajo, Sí, tiene legislación Ya. explícita. obviamente explícita, y además, obviamente, y que esto probablemente es la parte más importante y lo que más complicaciones puede traer, es que precisamente no te van a poner, por ejemplo, en la empresa principal las mejores condiciones en el contrato. Entonces es una forma de que hay que negociar muy bien cómo voy a realizar yo este contrato para ver cuáles van a ser las cláusulas. Que las cláusulas primero estén conforme a derecho. O Ya. sea, no nos salgamos de lo que la ley exige, Sí. ¿cierto? Porque obviamente esas cláusulas vendrían a ser nulas, ¿cierto? Contrarias al Código del Trabajo. Exacto. Ya, pero llevémoslo más simple, que estamos Ya, con... bien en simple, el contrato, en este caso, que se configura el contrato de prestación de servicio, Ese se configura entonces. ¿ya? Entre la empresa principal Y el contratista. y el contratista. Ya, O y la- entre el contratista y el subcontratista. Porque también puede derivarse y derivarse y Exacto, derivarse. exacto. Escúchala. Ahora, importante, nos vamos a poner en los planos de la empresa principal y del contratista también. En bolsa también. ¿Ah? Ya, no, Después lo vamos a tener en braille. Lo voy a tocar en la pantalla. Claro. Ya, Sí. perdón. Hablo cosas raras. Entonces, la idea es tocar el tema desde el punto de vista de la empresa principal y también desde el punto de vista del contratista. O sea, ¿ya? yo lo primero que quiero es que la gente lo entienda bien de cómo se funciona, usa. cómo se usa, ya. Entonces, por ejemplo, vayámonos en el ejemplo más simple que nosotros podemos tener y que todo el mundo lo ve a diario. Líder. Y el líder tiene guardias. Sí. Y si tú te fijas en los guardias, en los parches que tienen acá en el hombro, sale una empresa X. Por ejemplo, guardias OS10. Sí. Entonces tú dices, ¿y estos guardias pertenecen al líder? Y la respuesta es que no. 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 Entonces, ¿qué hace el líder? ¿Cómo el líder llega a tener esos guardias? Ya, líder lo que hace, contrata una empresa de seguridad. Pausa, es Walmart, ya... está Bueno, bien. Walmart, da lo mismo, líder, Totus, lo que sea. Ya. Contrata una empresa de seguridad externa, ¿ya? La cual le presta un servicio de seguridad.
y ellos traen sus propios trabajadores, pero la diferencia de esto está en el lugar que se utiliza como lugar de trabajo, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, empresa de seguridad, que le presto un servicio al líder, no tengo a todos mis trabajadores trabajando en líder. No, porque hay una parte de ellos ahí, quizás en otro entonces, líder. por eso es importante desde el punto de vista del contratista, es el contrato de trabajo que tengo yo con estos trabajadores. Que es un contrato especial. Claro, que es un contrato especial porque está derivado de la subcontratación. Sí. ¿Ya? Entonces el lugar de trabajo va a ser el lugar de trabajo de la empresa principal, para el cual están destinados estos funcionarios, estos trabajadores. Ya, entonces líder llama a esta empresa y la empresa le va a surtir trabajadores a líder para poder ejercer determinada función, que en este caso es de guardia. Líder, por ejemplo, suponiendo, inventando, la empresa manda 5 guardias y líder llega y dice, este guardia no me gusta. ¿Qué pasa ahí? Va a depender mucho. Va a depender primero de el contrato de prestación de servicios. ¿Ya? Por ejemplo, porque el mismo contrato podría decir de que yo requiero, por ejemplo, no sé, el curso S10 y yo tengo guardias que no tienen curso S10. Ya, entonces eso no es una discriminación arbitraria. No sería arbitrario, ¿ya? O sea, claro, yo no le podría decir, no, es que mira, viene con el pelo de esta forma, o a no ser que sea por razones de seguridad, no sé, puede ser. Mide 1,45 m. Claro, y en realidad necesito a alguien que imponga respeto. No va por el hecho netamente de la estatura, sino que va con el servicio que se requiere prestar. O sea, se puede limitar en cierta forma la capacidad. Pero no arbitrariamente. Sí, o sea, truco en la casa. Uno puede hacer diferenciaciones y técnicamente todas las diferenciaciones son buenas. Traducido al español. Por ejemplo, cuando ustedes van, estudian, tienen su negocio, se están diferenciando de otras personas. Ahora, hay diferenciaciones que son buenas, como por ejemplo sacar una carrera, sacar un magíster o tener su propia empresa. Y hay discriminaciones que no tienen, que técnicamente la termina siempre en un problema legal. Y este caso, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Una discriminación arbitraria? Sí. Por ejemplo, podría ser por el color de piel, por la etnia, por la contextura física. Contextura física, puede ser la condición sexual. Puede ser el hecho de que sea mujer o sea hombre. Sí, acá ya tenemos la nueva ley Zamudio. Exacto. Entonces hay bastante legislación al respecto de qué se podría considerar discriminatorio o arbitrario. ¿Ya? Si solo esa es la razón. ¿Ya? O sea, a priori ninguna discriminación es arbitraria. Salvo que yo pruebe que es arbitrario. Ya, pero ahí está hilando fino, si la gente entiende. Pero se entiende al hecho de que la única razón por la que se deja fuera sea... ajustada a derecho. Sea ajustada a derecho, ¿ya? Ya, entonces, llegaron las personas al líder, están los guardias trabajando. Ya, y los guardias, nosotros pasamos en todo lo que hemos visto en los programas anteriores, que dentro del contrato de trabajo hay algo que se llama subordinación y dependencia. Sí. Como se presta servicios, ¿líder le puede dar órdenes directas a los guardias? Sí, claro. Sí, claro, porque están en este caso bajo la subordinación y dependencia de la empresa principal. Porque ¿ya? el contrato lo dice. Exacto. O sea, y probablemente por eso es importante verlo desde el punto de vista de ambas partes, ¿ya? Y separarlo. Porque si lo vemos desde el punto de vista del contratista, el contratista tiene que tener mucho cuidado en el contrato de trabajo. Porque va a tener que establecer quiénes son los que le pueden dar órdenes a esa persona. Quiénes son los superiores. Quiénes son los superiores de estos trabajadores. ¿Ya? Sí, porque nosotros pasamos, y hemos explicado a la gente, para que no haya una confusión, que en el contrato de trabajo hay subordinación y dependencia, vale decir que hay que cumplir horarios, las órdenes que se impongan, pero cuando hay prestación de servicios, no es el caso, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, entendamos una cosa. En el régimen de subcontratación, el trabajador no es trabajador de la empresa principal. Punto 1, mientras se mantenga vigente la relación laboral. ¿Ya? Pero sí tiene estas cosas que lo hace un poco contradictorio de cierta forma. Por eso, es que es un contrato especial. No es especial, no se rige por la regla común, ya de que obviamente si mi empleador es Juanito, yo no le tengo que obedecer órdenes a Pedrito. Ya, a todo esto nosotros queremos explicar este tema porque estamos englobando la idea de lo que es propiamente tal el tema, por ejemplo, en constructora. ¿Por qué? Porque una constructora puede tener, por ejemplo, la asistente que trabaja de forma personal, puede tener a los gerentes de área, pero, por ejemplo, puede tener un maestro que es especialista en cerámica y que lo único que tiene que hacer
es poner cerámica. Cerámica, sí. Y supongamos que hay 2 obras y este trabajador puede ir solamente a una. No van a contratar a otra persona porque justo ahora tienen 2 obras. Van a traer a alguien que preste servicios o a sí, subcontratación. Claro. Sí, claro. Entonces la idea de englobar esto es para que se entienda que uno puede ocupar esto incluso para necesidades momentáneas de la Sí, empresa. por ejemplo, en los talleres mecánicos, aprovechando siempre que usamos el ejemplo de mi papá. Por tu papá. De hecho, en las clases los tenemos aburridos con los... Ahí se subcontrata bastantes servicios. Ponte tú el servicio de los parabrisas. Claramente el concesionario no tiene parabrisas. Entonces se contrata una empresa que sí tiene parabrisas, repara parabrisas o cambia parabrisas. Y manda una persona a que lo haga. una persona que lo haga. ¿Ya? En ese caso hay un régimen de subcontratación. O puede ser una prestación de servicio dependiendo de... Hay una prestación de servicio. De eso se trata la subcontratación. ¿Cuál es el tema? Que la subcontratación, la idea o lo que trata el Código del Trabajo, trata de que qué pasa, quién es responsable ante cualquier eventualidad respecto del trabajador, la empresa contratista o la empresa principal. Eso es lo que toca el Código del Trabajo, ¿ya? Porque yo estoy trabajando, a pesar de que estoy contratado por B, estoy trabajando con A. ¿Ya? O sea, B me da la orden de que vaya a trabajar con A y que le haga caso a A. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la peculiaridad y el problema es que si no existiese legislación al respecto, habrían muchas arbitrariedades. ¿Ya? Como por ejemplo. La empresa principal... Wow. Buen motor. Buena moto, ¿ah? ¿Era moto? Sí, No sé. no tenía pinta de moto. Sí, en la Concepción está lleno esta cuestión. Sí. Sí. Bueno, entonces... El tema está dado de que qué pasa si no hubiese legislación al respecto, habría muchas dificultades para los trabajadores bajo este régimen. ¿Por qué? Porque la empresa principal claramente diría, bueno, yo no te contraté a ti, yo no tengo por qué responder de las cosas que te ocurran a ti. Por ejemplo. O de lo que hagas tú también. Sí, claro. O sea, por ejemplo, no sé, supongamos. Sí, la idea es que sea, por ejemplo, que un trabajador subcontratado se roba algo del totus. Wow. No sé, una leche, lo que sea. Hurto famélico. Y viene la empresa principal y le dice, fuera. ¿Quién debe responder? Si no hubiese legislación. El trabajador. La empresa contratista. Sí. No, pero me refiero, en ese caso, uno puede agarrar, que lo estoy pensando en penal. Sí, por eso. Pero mira, piensa lo lógico. ¿Quién tendría que responder? Obviamente el contratista, porque el trabajador es de él. Sí. Y yo lo estoy echando. Sí, lo que pasa es que yo digo, llegan los carabineros, lo agarran, lo llevan... No, pero viéndolo la parte laboral, digamos como causal de despido. Ya no. Listo, se va, fuera. Pero lo echó la empresa principal, y la empresa principal no tiene pito que tocar porque no es trabajador de él. No hay contrato de trabajo. Y supuestamente no habría relación laboral entre ellos. Efectivamente. ¿Ya? Por tanto, sería un problema. Por ende, por eso existe legislación respecto al tema de la subcontratación y establece cuáles son las responsabilidades y de quién son las responsabilidades. Y adicionalmente a eso, invirtiendo el tema, por ejemplo, lo que se vio hace como 4 o 5 días atrás, ¿viste ese caso donde llegaron unas personas a robar el supermercado y los guardias lo agarraron y les sacaron la cresta? Sí. Ya, ahí también. Pues, la de la lucha libre. Del tarro. Hasta un tarro. Sí. Ni a mí se me ocurrió. Hasta un tarro. Ya, pero ahí, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Porque, por ejemplo, supongamos que la persona que le reventaron el tarro en la cara no tenía nada que ver con el tema del robo ni la defensa. Que podría perfectamente haber pasado. Ya, y ahí ¿quién tiene que responder? Porque la persona puede decir, yo me puedo ir contra la empresa principal, porque el guardia era de Falabella y... sí, claro. O sea, bueno, ahí estamos pasando ya al tema desde el punto de vista del usuario del servicio. Ya, en este caso, ponte tú quien compra en el supermercado o en la tienda. Ya, en ese caso también existe una responsabilidad solidaria respecto a la empresa principal y respecto del contratista. Ya, para que se entienda en la casa. ¿Qué significa solidaridad? Ya. Supongamos. Este es un concepto bien importante que trata de dejarlo bien claro porque tiene mucho que ver con el tema de la subcontratación. Y sobre todo también en las leyes de tránsito, que también es importante. Ya. La solidaridad. Traducido al español chilensis para que la gente no se pierda. Supongamos, yo estaba en el mall y me reventaron un guardia de Falabella, como estaba comentando, me reventó un tarro en la cara. ¿Qué pasa con eso? Yo veo que el guardia tiene un membrete, en este caso de Falabella, y yo voy y me querello contra Falabella o demando a Falabella. Sí. Entonces Falabella tiene que responder porque el trabajador estaba prestando servicios en Falabella. Pero yo también podría demandar a la empresa subcontratista en este caso, que es quien tiene al trabajador en su nómina, porque yo puedo elegir entre los dos.
Entonces ahí se llama que son solidariamente responsables. Responsables, sí. Ahora, el tema es que después, ahí viene otra palabra que es linda, que es repetir. Falabella puede repetir contra la empresa Sí. subcontratista porque él no es responsable del trabajador que le enviaron. Sí. Pero vamos a ir viéndolo pasito a pasito. Bueno, para que pero se vayan entonces, en perdiendo. palabras bien simples, la solidaridad es que yo puedo demandar a ambos. A cualquiera. A cualquiera. Sí. No, incluso a ambos. A ambos, En sí. la demanda laboral yo puedo demandar al contratista, o sea, siendo trabajador, Sí. al contratista y a la empresa principal. Sí, pero después en el desarrollo del juicio se tiene que elegir a uno. No. Yo Sí. puedo... Enriquecimiento sin causa. No. Yo puedo demandar a los dos. El Quien juez. quien Sí. paga da exactamente Exactamente lo lo mismo. mismo. Y Pero- después ellos se arreglan. Por eso, pero ¿Ya? no puede haber una sentencia que puede que ¿cómo se llama? Que culpe a la empresa principal y a No, la porque sí. no se condena a uno al pago. Por eso, Solo se condena al pago. al pago. Y ahí pueden ser que se vaya miti o Ya. que se vaya uno Pero ahí con vamos a todo. pasar Sí. a otros temas que tienen que ver con esto y que es lo usual que se realiza, por sobre todo con las empresas principales, que tiene que ver con el tema de las retenciones. Ya, y ¿Ya? eso nos pasa con nuestros clientes. Que probablemente por eso la empresa principal realmente no le interesa tanto si a la larga lo demandan o no. Lo demandan o no, porque Hay una tiene ese protección, derecho. sí, ahí hay una protección. Sí, y que es legal. Sí. ¿Ya? Pues, o sea, por lo general van en los contratos. Ya, pero, sí. Y debe ir en el contrato. Pero antes de eso, aprovechar de mandar los saludos correspondientes a Nico Guerra y también a Gabriela Jaramillo, que nos están mirando en estos momentos. Y Nico tiene una pregunta que dice: hola chicos, consulta. ¿En qué se diferencia la subcontratación con la empresa de servicios transitorios o de servicios externos? ¿O son lo mismo? Saludos. Explícale por mientras. Es que Ya. justo estaba viendo- ¿También me está viendo las preguntas? Sí. Ya. Bueno, en este caso, lo que es la subcontratación puede ser de servicios externos o servicios transitorios, son como sinónimos. ¿Por qué? Porque el servicio transitorio es algo que va a realizarse en un determinado momento. Se va a configurar en un contrato de prestación de servicio como estamos comentando. Ahora, de servicios externos es que es periódico, que se va repitiendo en el tiempo, como el caso que estamos conversando del guardia del líder en este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que se cumple el periodo, porque esto se llama tracto sucesivo, una vez cumplido el mes completo, igual que un arriendo, se vuelve a generar otra vez de la misma forma y así sucesivamente en el tiempo. No tiene un tope. En cambio, en servicio transitorio, como dice el nombre, tiene un tope. Es que me pierdo con la cámara. Tiene un tope máximo de tiempo. Sí. En cambio, el externo se puede dar al A ver. infinito. La subcontratación, o sea, a ver, ¿puede haber subcontratación en una empresa de servicios transitorios? Sí. ¿Por qué? Porque la empresa de servicios transitorios es una empresa que va a prestar servicios por un corto tiempo, ¿cierto? Así es. Ya. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, voy a prestar un servicio transitorio, pues no sé, en una feria de emprendimiento, en una feria llena de stand, ¿Ya? ¿ya? Y voy a llevar un stand. Ya. Y van a llevar stand y todo el tema. Y está la organización, etcétera, etcétera. Y se subcontrata, por ejemplo, lo mismo que comentábamos delante, una empresa de aseo. Ya esto va a durar 5 días y se contrata una empresa de aseo. Ya. Por tanto, los trabajadores que están prestando ese servicio de aseo van a ser bajo el régimen de subcontratación en Una un empresa de servicio transitorio. de servicio transitorio, que va a ser en este caso la empresa principal. ¿Ya? Entonces, no son sinónimos. No tienen, o sea, podría haber subcontratación como podría no haberla. No, lo que pasa es que ¿Ya? está preguntando, en el caso que yo tengo una empresa subcontratista y yo tengo los trabajadores hacia abajo, Sí. yo puedo mandar al trabajador a hacer un trabajo transitorio o puedo mandar al trabajador a hacer un trabajo que sea externo y que se vaya repitiendo en el tiempo. Da exactamente lo mismo. O sea, claro, o sea, en realidad no va a cambiar los derechos ni las obligaciones Porque por el sigue- hecho de que sea una empresa de servicio Por- transitorio o no. Porque sigue siendo la subcontratación. Sí. Da lo mismo si es en un periodo corto de tiempo O largo, que se repita en el o que se tiempo. repita en el tiempo. Esa O es sea, la pregunta. La subcontratación no tiene que ver con el tiempo. Periodo, no. Ya tiene que ver con el hecho de que hay una empresa principal, un contratista Y una persona, o ¿sí? más o más hacia abajo, subcontratistas. pero y va una y ese persona tiene trabajadores. que y es la relación entre el trabajador, el contratista y la empresa principal. ¿Ya? Y la parte Y la de empresa abajo, principal y y la el parte de contratista. abajo, que es la persona que envían, se entiende con la parte de arriba. De arriba, claro. Mientras se desarrolla el La trabajo. actividad, claramente. Sí. En este caso, Ahora, no pierde la calidad de relación laboral con el contratista porque reciba órdenes de la empresa principal. no, para nada, simplemente se deriva momentáneamente. Sí. Ya. Ahora, ¿de qué es responsable entonces? Ya nos dimos cuenta de que se manda una persona a trabajar Sí. a una empresa principal. Pero ¿de qué es responsable
la empresa contratista con su trabajador que envió a la empresa principal. Ya. En este caso, tiene la misma responsabilidad que cualquier otro trabajo, o sea, que cualquier otro empleador. Traducción ¿Ya? en español. El contratista es el jefe directo del trabajador. O sea, y es la empresa que lo contrató. Por tanto, es la que tiene que responder directamente todo lo que tenga que ver con los derechos y obligaciones laborales. O sea, ¿Ya? el contratista puede llamar a su trabajador trabajando en líder y decirle, ya, tú mañana no vas más a líder, tú mañana, en vez de presentarte acá al líder, te vas a presentar en el TOTUS. Eso siempre y cuando lo establezca en el contrato de trabajo. Que se pueda cambiar de un momento a otro. Exacto. Y tiene que haber siempre y que, un no, y aviso, que no haya un menoscabo, que es lo más un importante. menoscabo. Sí. ¿Ya? Entonces, cumpliéndose estos requisitos no habría problema. Entonces, los deberes o las obligaciones que en este caso tiene el contratista con su trabajador son los mismos Los que clásicos. tiene los clásicos. Cotizaciones. Tiene que pagar sus cotizaciones previsionales, su remuneración. Obviamente tiene que velar porque en el trabajo donde esté se cumplan las normas de higiene, las normas de seguridad. Clásico el comité etcétera, paritario. etcétera. Comité paritario, etcétera, etcétera. Ya, ahora, pregunta del siglo. ¿Qué pasa si yo soy el guardia del líder, que ya estamos repitiendo la historia para que se vaya entendiendo, y me enfermo? ¿Ante quién le presento la licencia? Ante el contratista. Sí, porque el contratista después de eso tiene que O sea, informar al líder de que le va a enviar a otro trabajador. Exacto. Porque tiene que cumplir Y el orden de eso servicio. es importante de que si ustedes son la empresa principal, se lo establezca al contratista En el mismo contrato. En el contrato de prestación de servicio. O sea, ¿qué vas a hacer tú en caso de que uno de tus trabajadores Se enferme, se accidente, lo que sea, y yo necesito el reemplazo? Entonces, ¿en cuánto tiempo me vas a tener el reemplazo? ¿En qué condiciones me vas a tener el reemplazo? ¿Y qué tipo de trabajador va a ser el que tú me vas a traer para el reemplazo? Que técnicamente estos contratos son casi de adhesión ya hoy en día. Sí, claro, por lo general, porque por lo general se trabaja con empresas grandes, pero puede darse, por ejemplo, en otro tipo de empresas como las constructoras, que es lo que hemos estado viendo este último tiempo. bastante. Y de hecho estamos tocando este tema por las mismas constructoras que Exacto. tenemos actualmente de clientes. Entonces, es importante tener en cuenta de que el contratista tiene los mismos deberes que cualquier otro empleador, ¿ya? O sea, tiene que pagar las cotizaciones, remuneraciones, etcétera, etcétera, al día. Al día. ¿Por qué? Porque en este caso es más grave no hacerlo. O sea, igual es muy grave no hacerlo en todos los casos. Sí. Pero ¿por qué es más importante no hacerlo? Porque aquí no solo tengo al trabajador que pudiese demandarme, sino también tengo a la empresa principal. Porque si yo no estoy cumpliendo, me cancela el contrato. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador? En este caso, ¿Ya? que la empresa con la que firmó contrato no le paga. Ya. Puede dar aviso, por ejemplo, a la empresa principal. ¿Ya? Sí. Decirle, mira, ¿sabes que no me están pagando las remuneraciones? Yo voy a tener que demandar. O sí, habla tú con él para que me pague. Porque si no voy a demandar. Si no voy a demandar y ahí obviamente te va a ver afectado tú. Sí, exacto. Es lo que estaba hablando de la Entonces, por eso la idea de la ley es darle un mínimo de equilibrio. Se nos cayó el video, parece, ¿no? Equilibrio del poder. ¿Se te cayó? No sé. ¿O estoy hablando pura pesca? No sé. Bueno, no sé. Bueno, si no, te metimos para nosotros. Un saludo para Gabriel que está escuchándome. Entonces, el tema está dado aquí en que, bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Puede ir donde el trabajador principal, puede demandar. ¿Ya? Puedo demandar. Si yo demando, por ejemplo, puedo demandar a cualquiera de los dos, o sea, o a los dos. De hecho, tú puedes siempre tienes que demandar a tu empleador, al contratista, digamos, quien obviamente quien directamente te empleó, ¿sí? y solidariamente a la empresa principal. ¿Y por qué? Porque es un beneficio legal para el trabajador, porque acá lo que importa es que el trabajador tenga su plata. Sí, y no solo su plata, sino que también el tema de las cotizaciones previsionales. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que la empresa principal no esté cumpliendo alguna de sus obligaciones? Porque cabe decir de que respecto de la empresa principal, una de las obligaciones de la empresa principal es proveer los medios de seguridad necesarios para y de higiene para el correcto desempeño de las funciones. Y eso no es pega del contratista, es pega de la empresa principal. O sea, es responsabilidad legal de la empresa principal. Ahora, ¿qué hay que decir respecto a esto? Que para eso también existe el contrato. Yo en el contrato puedo establecer que por ejemplo, no sé, en una obra de construcción, ¿ya? Tienen que usar casco, tienen que usar zapatos de seguridad, a veces chaleco reflectante, a veces arnés. Y todo eso está puesto por la empresa principal. Exacto, legalmente. Sí.
Pero si yo contractualmente modifico eso, Y le pido a y le digo, contratista, tú Usted tienes que traiga- traer tus trabajadores con sus cascos, con sus antiparras, con sus zapatos de seguridad, Porque lo dice el o, contrato. bueno, o en general, con todas las medidas de seguridad Medidas necesarias necesarias. para que desempeñen sus funciones, va a tener que hacerlo. ¿Ya? Y va a ser responsable en este caso el contratista. Prima la autonomía de la voluntad y está en Claro, el contrato. Está en el contrato. Nada más que eso. Listo. Perfecto. Pero legalmente quien debe responder ante un accidente laboral es la empresa principal. ¿Y por qué es principal? Porque Ahora, ahí la primacía de la realidad, ¿dónde se está desarrollando el trabajo Exacto, realmente? realmente. O sea, si yo tengo el accidente en el todo tú, por ejemplo, no sé, trabajo de reponedor y se me cae La mercadería. la arriba. mercadería encima, no sé, y me aplasta, lo que sea. Eso no es, o sea, tiene que responder, digamos, el seguro de la empresa principal. De la empresa principal. Porque técnicamente, acá el derecho, como siempre digo, es lógico. Acá técnicamente el error humano no sería de la empresa contratista, sino que fue de la empresa. Exacto. Ahora, siempre y cuando el trabajador también haya cumplido con las medidas de seguridad. Porque muchas veces ocurre de que, por ejemplo, se le dice, ponte el casco, ponte el casco, ponte el casco, y no se pone el casco. También puede ocurrir. Ahora, todo eso se tiene que probar. De hecho, es una causal de despido. Sí, claro. Lo estamos viendo sobre las clases. El no tener. O sea, eso no es el caso directamente al ¿cómo se llama? Al empleador. Pero lo más importante es que se pone en peligro. Sí. Bueno, causa el despido, Bueno, da exactamente lo mismo. Importante también ver de que este tipo de contrato no es que tenga un tiempo determinado. Puede ser indefinido. Podría ser a plazo fijo, podría Servicio ser por transitorio. obra, Sí. podría ser indefinido. Sí. O podría ser en el caso que comentaba Nicolás, el caso de una empresa de servicios transitorios. Podría ser cualquiera, ¿ya? No tiene que ver con eso, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Vámonos entonces a la responsabilidad desde el punto de vista del trabajador. Responsabilidad de la empresa principal, porque obviamente la empresa contratista estamos claros de que tiene toda la responsabilidad normal como que si fuese cualquier empleador, ¿cierto? Ya. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la empresa principal? Que en primer término, digamos, no tiene una relación directa con el trabajador, a pesar de que presta servicio en su empresa, obra o faena. Ya. Existe la responsabilidad solidaria, que es lo que explicábamos anteriormente, que tiene que responder sobre todo en lo que se adeude. ¿Ya? Y para eso están las retenciones. Exacto. Que también tenemos que tocarlo antes de que Sí. se nos acabe el. Y tenemos también la responsabilidad subsidiaria, Ya. que Eso es es importante. o el otro. En caso de que uno no pueda. Exacto. Ya. ¿Cómo funciona esto? La responsabilidad solidaria es la regla general, ¿ya? Esa es la regla general. La empresa principal es solidariamente responsable Junto con la contratista. junto con la empresa contratista. Por ejemplo, en el no pago de cotizaciones previsionales. Se puede demandar Por a la ejemplo, el no principal pago para de el pago. remuneraciones. Se puede demandar a la principal Exacto. por el pago. Ahora, ¿Ya? pero Por hay- ejemplo, entre el medio. tema de un despido injustificado. También. Ya, pero hay entre medio, para que no se pierda la idea. ¿Qué ocurre en este caso que tú estás comentando que el trabajador demanda a la principal por el tema de la cotización o por la remuneración? Ya, pongamos el caso mejor para ordenar. ¿Ya? Trabajador despedido injustificadamente, ¿ya? Demanda al contratista y a la empresa principal, ¿ya? Bueno, el contratista claramente, si es injustificado, tiene que responder. Pero ¿qué pasa si no responde? Va a tener que responder de toda la deuda la empresa principal, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, la empresa principal tiene un beneficio que lo puede hacer durante la relación laboral. ¿Y cuál es ese beneficio? Tiene derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto de las remuneraciones que pagan, Sí. si se han pagado, y sobre el pago de las cotizaciones previsionales y sobre todo el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el contratista con sus trabajadores. Así es. ¿Ya? Y ese informe, ese certificado, no te lo da el contratista. Error que cometen muchos, que le piden esa información al contratista. ¿Cuándo tiene que tenerlo? Bueno, el contratista te la podría maquillar. Porque le conviene. Exacto, obviamente. A quien se debe pedir estos certificados es a la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, que quede súper claro. Yo periódicamente, empresa principal, tengo un contratista y quiero saber si está cumpliendo o no con las obligaciones laborales con sus trabajadores, tengo que solicitarlo a la inspección del trabajo que me mande un certificado de que está al día con sus obligaciones laborales. Ya, paréntesis, ¿Ya? porque acá tenemos una pregunta de Sarita Leiva que dice: hola chicos,
Tengo un subcontrato el cual los trabajadores registran su asistencia en el reloj control de la empresa principal y después se le entrega la asistencia para el pago de las horas extras. Ya, para que te vaya ordenando. ¿Ya? Ellos mensualmente me entregan varios documentos, entre ellos las liquidaciones firmadas por los trabajadores, y revisándolas me di cuenta que no le ponen horas extras que realizaron según la asistencia que les entregué. ¿Puedo exigirle al subcontrato, al subcontratista, que cancele, pague las horas extras como lo indica la ley? Sí, claro. O sea, parte de las obligaciones contractuales de la prestación de servicio entre la empresa principal y el subcontratista es precisamente que cumpla todas sus obligaciones laborales. Y dentro de ellas están... ¿Qué implica? Que si él no está pagando las horas extras que corresponden, está incurriendo en una falta al Código del Trabajo, por tanto está incurriendo en una falta a sus obligaciones laborales que pueden con llegar, sus trabajadores. Que pueden llegar a un que podría ser, por directo. ejemplo, multa. O sea, si es que tú lo avisas... O sea, llega un inspector del trabajo, les van a poner una multa, ¿ya? Entonces, podría ser perfectamente una causal de incumplimiento de las obligaciones laborales. Ahora, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Tiene que pedir justo lo que estábamos conversando. El derecho que tiene la empresa principal a pedir el derecho a información a la inspección del trabajo respecto al cumplimiento de las obligaciones laborales. Sí, porque acá denunciar en este caso al contratista. Al contratista. Porque acá es lo importante. Tenemos por una parte la polilla de líder que ve la asistencia, sí, y versus la liquidación de pago que tiene la empresa contratista a su trabajador. Exacto. Y entre esas dos no se cumple. Sí. Porque en una parte dice que se trabajaron 45 horas y por la otra dice que se trabajaron 51, por ejemplo. Claro, entonces la empresa principal te manda la planilla y te dice, mira, él vino y según la asistencia que registra tenés que pagarle, no sé, tanto más. 4 horas extras. Sí. Que se pagan al 50%. Y si no se las paga, está incurriendo en una falta porque no le está pagando la remuneración íntegra que corresponde. Y ahí vienen las retenciones. En ese caso, tiene derecho, por ejemplo, a la retención. Y la retención es... ¿La retención a qué se refiere? Se refiere a la retención de los pagos que se deben realizar al contratista por a causa de un incumplimiento. O sea, no. O sea, bueno, sí. Un incumplimiento. Sí, o sea, por el incumplimiento tengo derecho a esa retención. Pero ¿qué es lo que es la retención? Es la facultad que tiene la empresa principal de poder decirle al contratista, mira, este mes no te voy a pagar porque mientras no cumplas tus obligaciones laborales yo no te voy a pagar. Porque si a mí me demandan, yo con esa plata voy a responder. Nada más que eso. Eso es, para que quede bien claro, ¿ya? Entonces, un primer derecho es el derecho de retención, ¿ya? En caso de incumplimiento. Sí. No es fuera de ese caso. O sea, un incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista con sus trabajadores. Y como dice también que es retención, no se lo gasten. Sí, pues no se lo pueden gastar en otra cosa. O tampoco ustedes le pasen la plata en mano al trabajador. Sí, claro. O sea, acá lo importante es que ese pago es para caso de emergencia. O hasta que el contratista se ponga al día con sus trabajadores y posterior a eso se puede hacer el pago correspondiente al mes de servicios. Sí. Bueno, entonces lo ideal es que lo hagan con inspección del trabajo porque obviamente da más fe de que realmente hay un cumplimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el beneficio de ejercer este derecho a la información? ¿Ya? Para la empresa principal. En que nos salimos de la responsabilidad solidaria y nos vamos a la responsabilidad subsidiaria. O sea, primero... Demándenlo a ellos. Exígele primero el pago a él. Si él no puede pagar... Yo pago. ¿Y por qué? Porque ¿y cómo pago? Obviamente con la retención. No, ¿y por qué a él primero y no a mí? Porque yo he cumplido con todo, estoy buscando la información. Estoy viendo, y aquí aparece de que se cumplió. Entonces, ¿yo cómo iba a saber? Entonces, lo que hace la empresa principal, en este caso de pedir la información, es un ente fiscalizador al cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa contratista. Exacto. Y cumpliendo eso, se cambia la regla general que es solidaridad. Entonces, dos requisitos principales para poder para que la empresa principal tenga responsabilidad subsidiaria y no solidaria. Es, primero, haber hecho ejercicio del derecho a la información y haber ejercido también la retención. Sí. Cumplido estos dos requisitos, yo puedo... mi responsabilidad va a ser subsidiaria y no solidaria. O sea, para traducir en español, en caso que me demanden a mí como empresa principal que yo cumplí con el requisito del derecho a la información y a la retención, responder a la demanda diciendo, como yo he cumplido y estoy llano, demanden primero al contratista y en caso que él no pueda, me demandan a mí. Claro. Y si me demandan a mí, yo pago con la retención que la retención que ya está, obviamente. Y eso es legal. Ahora, esto no obsta a que el trabajador sigue teniendo el derecho a demandar a ambos. Sí. El tema está en que el pago yo no se lo puedo ejercer primeramente al principal. Al principal. Porque el principal cumplió. ¿Ya? O sea, yo tengo
igual el deber de... o sea, igual sigo siendo demandado en la causa. No es que me vaya a salir de la demanda y después me tienen que demandar de nuevo. No. Traducción al español, en una cancha de fútbol, claro. queda ahí en la banca. Estáis esperando que te Está llamen. esperando, pero que hay ahí en la banca esperando que le cobren al otro. Y si el otro ya no... Si no puede meter el gol, te mandan a ti. Exacto, te mandan a ti. ¿Ya? En cambio, en la solidaria, si el otro no responde, no dice nada, no hace nada, da lo mismo. Porque yo voy a tener que responder igual. ¿Ya? Esa es para que se entienda más o menos cuál es la figura. Que siempre, la siempre figura y la diferencia. ¿Ya? Ya, entonces está... Obviamente, ojo, por ejemplo, supongamos el caso que un contratista no le ha pagado las cotizaciones previsionales a sus trabajadores en 2 años. Por poner un ejemplo, X, un caso hipotético. Y este trabajador lleva trabajando 6 meses en la empresa principal, que es, en este caso, nuestro cliente, por poner un ejemplo. Y demanda por el incumplimiento de la ley de gustos. Claro. Y vienen y le quieren cobrar a la empresa principal todo, los 2 años. Los 2 años. ¿Está correcto eso? A priori uno diría que no, pero... No está correcto. ¿Por qué? Sí. Porque la empresa principal está obligada a solidaria o subsidiariamente según corresponda desde que ingresó a prestar los servicios efectivos. Efectivamente, sí, en ese lugar claro, de trabajo. O sea, tendría que él hacerse responsable de los 6 meses que lleva trabajando ahí. Y ¿ya? Por el restante, a la empresa contratista. Claro, o a la otra empresa principal que tuvo anteriormente. ¿Ya? Entonces, para que quede claro también que la empresa principal no es que tenga que cumplir por todo el tiempo que está contratada la persona por el contratista. No, es solamente desde que presta los servicios. Exacto. Sí, por eso te decía, uno principalmente diría que sí, perdón, que no, pero en la demanda puede hacer, esa es la pregunta del siglo, y la demanda puede hacer que ponga los 2 años y subsidiariamente los 6 meses a la empresa principal en la misma demanda. ¿Cómo, perdón? Misma demanda, ¿ya? Me deben 2 años. Sí. Demando por los 2 años a la empresa contratista y estos 6 meses al líder. Sí, claro, o sea, se puede. Ahora, ¿cómo se paga? Problema de ellos. Sí. Yo trabajador, a lo mismo que me paguen, me interesa que me paguen. Es como el tema del pago, no importa quién paga, no importa que se pague. La empresa principal está obligada solo a los 6 meses. A los 6 meses, sí. Simple. Ahora, si yo estaba antes en otra empresa principal, también puede ir demandada. Sí, pero... ¿Ya? Ahora, de hecho, se puede incluso hacer una demanda contra el contratista y contra todo aquel que tenga responsabilidad. Ahí está, contra todo el que resulte responsable. Contra todo el que resulte responsable respecto al incumplimiento de las obligaciones laborales. Ya, entonces para ir encauzando el tema y ir dejando los tips bien marcados. Sí, porque un tema no es tan denso. No, o sea, es un tema a veces difícil de entender porque existen bastantes partes. Figuras móviles. Muchas partes, ¿ya? Sobre todo en los casos en que hay más de un subcontrato. Muy difícil, digamos, establecer la responsabilidad y obligaciones que correspondan. Pero en palabras simples, la empresa principal es solidaria o subsidiariamente responsable según corresponda dependiendo del caso, de las obligaciones laborales del contratista. Y su trabajador. Y con sus trabajadores, obviamente. ¿Ya? El contratista es responsable, como cualquier empleador, directamente con sus trabajadores. Vale decir, el tema de las cláusulas de despido, todo. El tema de la carta de despido. Sí. O sea, es un contrato de trabajo normal. La empresa principal, por ejemplo, el despido lo hace el contratista. Sí, no lo puede hacer la empresa principal porque si no es un despido. O sea, no, podría hacerlo la empresa principal. Si es que está en el contrato. Si es que está en el contrato y que está dentro de las causales. O sea, difícilmente lo podría hacer por necesidad de la empresa. No, pero sí, por ejemplo, no sé, el caso que te ponía yo que se robaba algo del supermercado. Claramente es causal completa. Hay una causal. Ya. Pero a priori quien lo hace el contratista. Sí. Pero ¿qué pasa si el contratista lo despide injustificadamente? Ambos responden solidariamente. Ambos responden solidariamente si ese despido es injustificado y tienen que responder respecto a las indemnizaciones, respecto a las multas que pudiese haber y respecto a los recargos que pudiesen haber respecto a ese despido injustificado. Que puede ser del 80 o al 100% incluso. Exacto, o sea, podría ser bastante complicado. Entonces, por eso es súper importante el contrato de prestación de servicio. Que no lo hemos tocado a fondo, pero yo creo que es probablemente para la empresa principal y para el contratista también. Y el contrato de subcontratación también. Sí, claro, el contrato de trabajo es el más importante. Con subcontratación sí, es muy importante. Pero respecto de la relación, en este caso como más para los emprendedores, la relación que existe entre el contratista y la empresa principal
es probablemente la parte más importante para los emprendedores. Sí. ¿Ya? Entonces, para verlo de esa forma, el contrato de prestación de servicios que deben tener debe ser lo más específico y completo posible. Que no deje variables sueltas, que no deje cabos sueltos, porque el dejar cabos sueltos puede significar un problema. Acá, por ejemplo, cabo suelto. Que no se establezca, por ejemplo, el tema del horario. Porque como se ve un contrato de prestación de servicio, el trabajador puede llegar a la hora que quiera. Sí, claro. Sí. O sea, se debe establecer obviamente el horario de trabajo, y que el horario de trabajo va a ser el horario que establezca la empresa principal. Obviamente, porque ahí es donde va a prestar el servicio. Es el que manda, es el que pone la plata. Claro. Entonces, eso es algo bastante importante. Esa es una gran diferencia que hay, por ejemplo, con qué pasa si solamente yo voy a prestar un servicio. Cuando uno presta lo hablamos en las clases pasadas. Que no hay contrato de trabajo. Cuando nosotros hablamos en las clases pasadas, en la prestación de servicio no importa ni las órdenes, no es subordinación ni dependencia, ni tampoco los horarios. Lo que importa es que se cumpla con un determinado objetivo o un determinado trabajo, y la persona lo ve de la forma que estime pertinente. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si te has dado cuenta, en los supermercados sobre todo se nota bastante. La empresa de aseo, por ejemplo, cada empresa subcontratista tiene su propio libro de asistencia. No todos firman para totus, digamos. Sí, sí. Entonces, por lo general, ¿qué se hace? Que es el contrato de prestación de servicio el que establece que el contratista debe proveer los medios para que la persona acredite cuándo llega, cuándo se va. ¿Por qué? Porque eso es evitarse un problema para la empresa principal. Un problema que es el que nos comentaban, por ejemplo, de que yo veo la asistencia como empresa principal y después tengo que mandarle primero la información al contratista para que pueda calcular su remuneración y pagarle. Es que igual es complicado. ¿En qué sentido? Imagínate tú como empresa contratista, tienes dos alternativas. Opción 1, tú mandas el libro de asistencia solo y que los trabajadores lo firmen y pueden firmar lo que quieran. Sí, claro. O mandas a un asistente con ese libro y le tienes que pagar adicionalmente a una persona que esté al claro. de ese libro. O sea, son problemáticas que son propias del régimen, porque obviamente es una forma de resguardarse. Es una forma de resguardarse para la empresa principal, y en este caso el contratar a una persona solo para que haga eso es lo complicado. Debe hacerse lo mismo que por lo que uno debería contratar también una asesoría jurídica o una asesoría contable. Es porque es necesario. Lo que pasa es que lo que hemos visto, la gente siempre abusa de su suerte. Y eso es lo que nos da. Ese es el problema. Sí, claro. Entonces, no ha pasado. Nosotros vamos con un cliente, mira, te puede pasar esto. Si tú no cambias esto, te va a pasar esto otro. Nos responden siempre lo siguiente: es que nunca me ha pasado. Sí, no me ha pasado nunca en 20 años. Y lo viene mirando, y si te pasa, no me va a pasar porque no me ha pasado en 20 años. Nunca en 20 años. Y después les pasa. Adivinen qué pasa, nosotros les cobramos recargo por emergencia. Claro, o sea, obviamente no es lo mismo hacer una asesoría preventiva que una asesoría, digamos, de emergencia para solucionar el problema que ya está. O sea, y probablemente no hay mucha solución tampoco. O sea, la gracia, para ir englobando el tema de la subcontratación, es que cuando uno parte con un emprendimiento y tiene los medios para poder derivar trabajo que realmente uno no lo puede hacer. Por ejemplo, tú sacas siempre el tema del trabajo de tu padre en el mecánico. Yo lo voy a sacar en el tema de la imprenta. Voy a sacar el régimen de imprenta. ¿Qué es lo que ocurría nosotros con imprenta? Nosotros teníamos las máquinas, las Speedmaster 7 colores. Imprimíamos como locos. Imprimíamos. Pero había un problema. Tirábamos una línea como el diario. ¿Viste cuando se hace el diario? Que es gigante. Ya, ahora hay que cortar lo que se llama troquelar. Tenemos que cortar esta cuestión. Y nosotros no teníamos ni la máquina, ni tampoco teníamos la persona. ¿Ya? Entonces tuvimos que externalizar. O sea, externalizar, que eso se entiende que venga una persona con una máquina propia, pone ahí y empieza a cortar, y una persona que estaba subcontratada. Claro. Porque él tiraba una prestación de servicios. Sí. Entonces, ¿cuál es la gracia? Porque es importante. Porque comprar una máquina troqueladora es muy caro. No vale la pena. Y uno no le puede enseñar a una persona a troquelar, y si va a llegar un troquelador que sabe, va a cobrar muy caro. Usualmente los troqueladores siempre tienen una maña, pierden un dedo. No, en serio. El trabajo es, bueno, se ve justo en la cámara, con una sierra. Es meter así las hojas. Así la van metiendo. Sí. Entonces, como la máquina va cortando como así, una sierra rápido, de mesa. Sí. Entonces, uno hace un movimiento mal, y el primer dedo que pierden, que es el más caro. Entonces es complicado porque los troqueladores cobran sobre 750 lucas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Mejor que venga una persona con su máquina, te ahorras el costo de la máquina, con el trabajo, tú le pagas netamente el trabajo, 850 por ejemplo, y por 100 lucas mensuales estás arrendando la máquina. Sí, claro. Entonces, la subcontratación, para el emprendedor sobre todo, es súper útil porque es un ahorro. Además de que te permite
a la empresa principal, estamos hablando, que quiere externalizar servicios, le conviene porque es otra cosa menos de qué preocuparme. O sea, debiese ser otra cosa menos de qué preocuparme. Debo preocuparme igual, porque por eso estamos hablando del tema y de las obligaciones y de cómo debo hacer estos contratos de prestación de servicio y cómo debo hacer estos contratos de trabajo respecto, o sea, de fijarme, por ejemplo, cuando yo voy a subcontratar, primero, que ese contratista ya venga con las cotizaciones de sus trabajadores al día. Sí, porque si yo vengo voy a hacer un contrato de prestación de servicio con un subcontratista que ni siquiera le paga las cotizaciones previsionales a sus trabajadores, claramente ese contratista me va a fallar. Va a ser un problema que eventualmente tú vas a hacer Es una bomba que voy a adquirir gratuitamente, quien me va a explotar sí o sí. Oye, pero mira, si es súper fácil. Llega una persona a trabajar y le dices, ya, dame tu root. Y esto se puede sacar por internet hoy en día. No cuesta nada. Dame tu clave de la AFP o dame tu clave ¿cuál es la otra? O tráeme la planilla de tus trabajadores con sus respectivas cotizaciones al día, certificado de cotizaciones al día. Y te contrato. Que cumplan con todas las medidas de seguridad. Y todo eso obviamente lo dejamos establecido en el contrato de prestación de servicios, de que además me tienes que cumplir periódicamente, que me tienes que informar, sea semanal, mensual, como sea, dependiendo del caso, me vas a tener que informar con los certificados correspondientes que está la cotización previsional al día, de que no está, por ejemplo, que se le pagan sus horas extras, como comentaba recién Es que técnicamente son todas las obligaciones que tiene el contratista con el trabajador. Porque traer una persona a trabajar a la empresa propia puede traer tantos problemas. Es importante de que si yo no sé esta información que le estamos entregando, ojalá que a todos les quede claro para que cuando lo hagan les sea mucho más fácil. O si no pregunten, pero si no lo saben, asesórense. Porque va a llegar el momento en que este contratista no les va a cumplir y les va a llegar el problema a ustedes. Una demanda directa a ustedes. Exacto. Ese es el problema. Poniéndonos en el caso de que sean ustedes los contratistas, que tampoco vengan y la empresa principal te tire toda la responsabilidad a ti de todo, absolutamente todo, y tú quedes de mano atada, digamos, y calladito. ¿Cuál es el problema de la empresa principal? Usualmente son empresas que tienen mayor poder adquisitivo. Sí, claro, porque pueden pagar por el servicio. O incluso más allá de eso, pueden pagarle a un abogado directamente. Y el abogado que conoce este tema va a decir, ¿cómo nos salvamos de los problemas con el empleador? Derecho a la información, retención. No te pago, chao. Y con el no pago, chao, la empresa contratista no le puede pagar a los trabajadores. Es una vuelta que queda pero pegado. Claro. Y otra cosa importante, y que acuérdate que también nos pasó con un cliente, a veces le va a convenir a ustedes de que se haga ese derecho de retención como contratista. Sí. O sea, a lo mejor les va a convenir de que no le paguen esa plata y que con eso me olvido del tema de la demanda laboral y que la empresa principal la aproveche de pagar. Entonces, ahora, tengo que primar el tema de qué imagen voy a dejar en la empresa principal, si con eso me va a volver a contratar o no. Entonces, todas esas cosas hay que ponderarlas. Exacto. Sí, porque ¿qué es lo que termina? Estimados, 2 puntos. Con el derecho de retención que ustedes tienen, páguese al trabajador, punto. Sí. Le das un problema a la empresa principal. La empresa principal va a tener que girar hasta un cheque, es un problema. Sí, o sea, hacer el movimiento, todo cuesta plata. Sí, y el problema que termina es que no lo van a volver a contratar. Exacto, entonces por eso es importante ponderar siempre el movimiento. Siempre hay que ir ponderando. Y si no saben cómo hacerlo, si no saben la normativa, es imposible de que puedan ponderar bien. Por eso, si no saben, si aquí no les quedó claro, no sé, pregunten, y si no, asesórense. Por favor, asesórense, porque si no, el problema que les puede traer es mucho más grave. Es muy grave. O sea, para terminar con la idea de la subcontratación, es una herramienta que es muy útil hoy en día. De hecho, todas las empresas grandes, MOL, por ejemplo, Líder, si se fijan, las mineras, todas las empresas externalizan, como se le llama, o pónganle el nombre de subcontratación, porque es útil, pero es útil cuando se rige. Se hace bien. Se rige de acuerdo a los estatutos legales que corresponden. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes quieren hacer estas típicas subcontratación de palabra, de la buena onda, van a tener un problema pero tan grande que es mejor haber contratado a una persona directamente y haberle enseñado a hacer el trabajo que ustedes esperaban. Lo que decimos siempre, mejor prevenir antes que pagar. Ahí ya no es prevenir que curar. Ahora prevenir antes que pagar. Prevenir antes que pagar. Va a ser nuestro nuevo logo en la empresa. Sí, porque sí, las consecuencias pueden ser bastante desastrosas. Y hay que ponerse en la idea de que por lo general la empresa principal tiene un mayor poder económico que el contratista. Entonces yo contratista quedo de cierta forma en el estado en que está un trabajador. Es que para explicarlo bien sencillamente,
Porque ya, el trabajador tiene la legislación laboral, por lo menos. Es que por eso, no, pero más allá de eso, mira, el trabajador tiene el beneplácito de llegar a una corte con el juez ya a su favor. Sí, y existe la legislación laboral que lo trata de poner a nivel. Bueno, sí, lo ¿ya? iguala. Entonces, o sea, ya llega, el trabajador llega con un poder. Por lo menos de cierta forma, si tampoco es una cosa de que sí, estén a nivel. Pero no es David y Goliat, ya está más equilibrado. Claro. Ya, entonces el trabajador tiene toda la legislación y el juez a su favor. Llega la empresa principal. ¿Has visto cuando demandaron al señor Burns y los Simpsons y llegó el ejército de abogados? Sí. Ya, van a llegar con 20 abogados. Y el contratista, que se equivocó quizá en algo de este porte, está solo. Está solo, sí. Sí, y adivina qué van a hacer. El principal va a decir no solidario, subsidiario. Repitiendo el tema de derecho a la información y retención, ya no solidario va a ser subsidiario. Sí. Ya. El trabajador va a decir, no me importa, yo quiero que me paguen. Si me pagas tú o me pagas tú, a mí me da exactamente lo mismo, pero páguenme. Sí. Y el único que va a quedar con todos los focos puestos sobre él va a ser el contratista. Entonces, ese es el problema de hacer un mal contrato de subcontratación. Ese es el problema de que el trabajador no se le paguen las cotizaciones. Ese es el problema de que uno, incluso, mira, como contratista, yo contrato a gente que sé que no es apta para el trabajo. Va a ser un problema. Es un problema, porque eventualmente el principal problema. va a poder incluso acusar de incumplimiento. Mira, yo creo que ese sería un súper buen tema para la próxima semana. A ver, cómo la selección del personal puede afectar legalmente a la empresa. Me gusta. Yo creo que ese tema vamos a dejarlo para la otra semana y para que anoten ahí en interno. Antes que se nos olvide, tenemos cómo la selección de personal puede afectar legalmente a tu empresa. Eso, excelente. Bien, muy bien. O sea, si pudiera mostrar, hay una pizarrita Sí. donde acá nos están ayudando. Eso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Miren, un ejemplo súper tonto. Supongamos que yo tengo una empresa subcontratista de médicos. Uh-huh. Y yo mando a un médico que no le di el informe a atender a un paciente. Y el paciente se da cuenta que no es médico. Sí. Adivinen a quién van a demandar. A la empresa. Y la empresa adivina la cantidad de plata que tiene que pagar por eso. O qué pasa, por ejemplo, si esta persona, este médico, comete alguna negligencia médica porque realmente no estaba preparado para hacer eso. Y la persona supongamos, era un médico general. ¿Ya? Y se le dan... Eres morboso, te imaginé esto y sonreí al tiro. Sí, o sea. y se le dan los síntomas, por ejemplo, la persona está enferma, pero él, en vez de derivarlo a un especialista, da un diagnóstico erróneo. Y la persona fallece. Y la persona fallece. Daño moral, negligencia médica. Pero un millón de posibilidades que tendría en este caso los herederos, digamos, para poder demandar. ¿Y a quién van a demandar? ¿Ustedes creen que van a demandar al médico? No, porque el médico ya va a estar preso por... Sí, claro. O si no está preso, da lo mismo. Si en realidad es un tema de que ¿quién mejor me va a pagar? Sí, es que acá está el tema de lo que nosotros hablamos de la solidaridad. Por ejemplo, así como un dato freak, ustedes van manejando un auto y los choca otro auto. Y se dan cuenta que quien los choca es un imberbe de 18 años que con suerte tiene la licencia para manejar. Y se dan cuenta que el auto está a nombre del papá. Y el papá trabaja como médico en la clínica Las Condes. Adivinen a quién ustedes tendrían que demandar. Esto es solidario. Ustedes tienen dos opciones. Porque es solidaridad en la ley de tránsito. En primer lugar, tienen a la persona que efectivamente chocó el vehículo y no vale la pena. O en segundo caso, tienes al dueño del auto porque es solidariamente responsable por facilitar el medio. Es una buena analogía, digamos, para llevarlo al tema de la selección de personal. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, en estas empresas de telefonía? Bien. O la empresa de la luz, por ejemplo. ¿Qué pasa si esta persona atropella a alguien, por ejemplo? Porque no tenía las aptitudes para manejar. Porque yo no seleccioné bien. Por ejemplo, estas empresas que trabajan en emergencias, de los tipos de CGE o de Enel. Sí, y que trabajan antiguamente. Claro, y que trabajan en emergencia en la noche. Y yo contrato a una persona de que no puede manejar en la noche. Como yo soy daltónico. Claro, o por ejemplo una persona que tiene que usar lentes y fue a la entrevista sin lentes y pasó. Y pasó. Y se le pasó a la persona de selección de personal, de recursos humanos, se le pasó a esta persona, porque claro, fue sin lentes, pero yo no le pedí tampoco antecedentes respecto a eso. Entonces, por eso es importante que todas las cosas que ocurren en una empresa tienen un efecto legal. Todo tiene un efecto legal. O sea, para que se entienda, nosotros nos pasamos a la universidad desde el nacimiento, tiene fundamento legal, la propia existencia, o sea, ya al menos de que exista la posibilidad de que una persona va a nacer, uno incluso así como suena como tonto, supongamos que yo estoy por fallecer y supongamos que tengo un hijo, no tengo, supongamos que tengo un hijo y yo voy a dejar en mi testamento, en el caso de que mi hijo tenga un hijo, le dejo la moto. Una persona que no existe,
que no existe y no se espera que exista todavía el plazo de máximo legal, que son los 10 años, ¿se le puede dejar esa herencia a esa persona? No. Salvo que se espere que exista. Por eso, que se espera que se exista. O sea, y el plazo son los 10 años de condición de que pase. Pero si existe, sí. Sí. Llega a existir. Sí. No, pero a lo que yo me refiero es que todo. Había dicho que no se espere, no se espera que se exista. No, pero ¿se espera? Sí, se espera. Ah, si se espera, sí. Sí, por eso, claro. si es que mi hijo tiene un hijo, Sí. yo le lego la moto. En ese caso una condición, digamos. Sí, porque le lego la moto. Exista. Sí. Entonces todo tiene un efecto jurídico. Todo, absolutamente todo. El uso de O sea, dejémoslo, mira, muy sencillo. Yo voy al kiosco y me compro un bonobón. un contrato de compra-venta. Unos baobas, que están de moda ahora. Oh, los baobas. Yo era chico Son cuando ricos, son bacanes los baobas. Bueno, y me compro unos baobas, ahí hay un contrato. Y claro, uno no lo analiza porque es algo muy rápido y muy sencillo. Pero hay una compraventa. Hay una cosa que se entrega, hay un precio que se paga. Hay dos obligaciones. La obligación de pagar por la cosa, se paga. La obligación de recibir la cosa, se entregar recibe. la cosa, claro. Entonces, también la obligación de recibir el pago. Está la obligación de recibir y entregar la cosa. O sea, es como, por ejemplo, y es una tontera. Oye, toma, acá está la plata del bonobón. No te la voy a dar. Lo que pasa es que esas obligaciones se extinguen en el momento. Por eso no tiene tanto. Pero todo tiene que ver con legalidad y todo puede tener una consecuencia jurídica, sobre todo en el tema de los emprendimientos también. ¿Te das cuenta porque la gente después dice que odia a los abogados? Sí, Somos capaces pero que de ser no, aburridos. el punto de vista es llevar de que, imagínense de que en eso tan sencillo tiene consecuencias jurídicas. Imagínense cosas más grandes. Es que puede lo más. Imagínense puede su menos. empresa. Imagínense todo lo que afecta a su empresa, todo puede tener alguna consecuencia jurídica. Mira, sí, para cerrar la idea, piensen que nosotros también lo estamos viviendo. Una empresa, su propio emprendimiento puede tener 2 años, 3 años, 5 años. 5 años de trabajo para poder lograr capital, personal, para poder lograr bienes, etc. Y por un error se puede perder absolutamente todo. Porque ese es el problema de un juicio. Sí. Y nos ha pasado con clientes que hemos tenido que cerrar las empresas porque no tienen cómo poder pagar las deudas. Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros damos? Ante la duda, pregunte. Cuando uno aprende a manejar, Mire, si dudas, esto es bien sencillo. No hay preguntas tontas, sino que tontos que no preguntan. Es así, es esa es la realidad. No hay ningún emprendimiento exitoso que la persona sepa todo, que el dueño de esa empresa sepa todo. ¿Ustedes creen que Bill Gates, el de Microsoft, se sabía todo? De hecho, derivó el sistema operativo a un Cafeter que lo hizo. Claro, siempre tengo que buscar a alguien que sepa lo que yo no sé. O sea, si no lo hago, jamás va a ser un emprendimiento exitoso. Uno no puede vivir todo el tiempo del circo pobre, yo hago todo. No, o sea, el circo pobre funciona, pero para cosas súper puntuales. Ejemplo, yo tengo que llevar un documento a la notaría. Tengo 2 alternativas. Si tuviera la plata, mando al junior a hacerlo. Por un tema de tiempo, más que nada. Pero si no tengo para tener a una persona, tengo que ir yo me refiero, y si no lo sé hacer, por eso, no lo haga. Sí. Porque pregunte primero. Porque se pueden meter en un problema mayor. Va a ser un problema mayor. Exacto. Así que hoy día te toca despertar a ti. Bueno amigos, entonces nos despedimos. Ahora sí. Nos despedimos entonces del programa de hoy día. Espero que la información le haya servido. Era un poco compleja. Sí, era un poco compleja de explicar. Espero que le haya quedado bastante claro. Y bueno, si tienen alguna duda o consulta, no duden en contactarnos. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Exacto. Sobre todo este último tiempo. Jorquera Munoz y asociados. La ñ no existe por si acaso. En Instagram y en Facebook. También tenemos los correos electrónicos. Nuestra página web www.jorqueramunoz.com. Y lo esperamos la próxima semana con el tema que ya planteamos, que es cómo la selección de personal puede afectar legalmente a tu empresa. Así que muchos saludos, espero que estén bien, que tengan una linda semana. Que lleguen bien a su casa. Que lleguen bien a sus casas y nos vemos. Muchas gracias.